Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tal, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ok, vamos a estar interrumpiendo porque todavía faltan varios por entrar, entonces, cualquier cosa, que tengo un par más. Ok, bueno, dándole seguimiento a la clase de la semana anterior y retomando algunas cosas en la lección de esta semana, vamos a trabajar sobre la realidad científica del cambio climático, algunos datos a lo largo de la historia. También vamos a revisar un poquito lo que es el impacto de la huella de carbono y también cómo vamos a ir construyendo o empezamos a construir desde hoy un plan personal familiar en el tema de cambio climático en la reducción de huella de carbono. Entonces, hoy la sesión va a ser un poco más corta, posiblemente 45 minutos, una hora máximo. Y yo voy a hacerles una presentación y luego cada uno se va a ir a trabajar. Las actividades de esta semana son individuales, entonces cada quien distribuye el tiempo de la manera más adecuada. Entonces, vamos, déjenme nada más presentar por acá. Ok, igual mientras yo voy presentando la sesión, la introducción de la clase de esta semana, me pueden interrumpir. No los voy a estar viendo, entonces simplemente abren el micrófono y bueno, me interrumpen si tienen alguna observación y haremos algunas pausas durante la presentación para compartir algunas ideas y compartir algunos elementos. También hay un par de videos que sí me interesa mucho que los veamos. Un video que dura 8 minutos y el otro 3, pero son videos muy contextualizados para lo que quiero introducirles para que ya ustedes puedan ir a trabajar en sus respectivas clases. Ok, denme un segundo acá. Ok, nada más me informan si ahí logran visualizar. Sí, profe, ahí sí. Ok, perfecto. Tiene que ver el contexto científico o el cambio climático, como les decía en la clase anterior y en las sesiones anteriores, muchas personas, bueno, muchas no, algunas organizaciones que necesitan subsistir de otra forma, tratan de minimizar el impacto de cambio climático y desvalorizan muchas teorías o tendencias. Sin embargo, científicamente sí hay un componente importante. Y bueno, cuando hablamos de mitigar cambio climático es cuáles son las acciones que tengo que hacer yo. Y como les he recalcado en el curso, pues el curso de cambio climático desde una perspectiva humanística, lo que busca es que ustedes y yo tomemos conciencia de qué acciones a nivel individual podemos tomar para poder realizar una serie de elementos o de modificaciones en nuestras conductas que nos permitan crear un plan de mitigación. No debemos esperar que los planes de mitigación sean enormes construcciones, sino más bien desde lo micro empezar a trabajar para ir creando lo macro. Entonces, un poquito vamos a hablar de algunos datos de evidencia científica y también de algunos elementos de mitigación, datos importantes que nos llevan a nosotros a analizar qué podríamos estar haciendo cada uno desde una perspectiva individual para poder lograr el desarrollo de una buena o de un buen plan de mitigación a nivel personal, que me imagino cada uno de ustedes ya tiene algunas ideas o algunas formas de cómo desarrollar a nivel de sus casas y a nivel personal, cómo trabajar el tema de la mitigación. Déjenme nada más acá. Ok, entonces algunos elementos importantes o algunos objetivos de la sesión o de la clase de esta semana. ¿Qué perseguimos? Bueno, lo primero es, bueno, explicar la urgencia que tiene el reducir las emisiones basándonos en niveles actuales de emisiones de CO2 y el presupuesto de carbono disponible. O sea, las reservas de las que hablábamos la semana pasada, de la energía y de un montón de modificadores a nivel de un planeta vivo,
Entonces tenemos que ver cuánto estamos contaminando y cuánto disponible en CO2, por ejemplo, nos queda en el planeta según las proyecciones de los diferentes entes que investigan a diario el tema de cambio climático. Estoy por confirmar porque les había dicho que la semana entrante tenemos una charla, una conferencia desde Brasil con una especialista en el tema, y lo que vamos a trabajar con ella un poquito son los principios de Carta de la Tierra. Entonces vamos a ver hoy el tema de mitigación de una forma muy práctica de qué cosas o qué acciones podemos hacer, pero también vamos a ver en la conferencia las acciones que se están generando a nivel mundial a través de Carta de la Tierra como un elemento importante para contrarrestar el tema del cambio climático. Entonces vamos a ver esas medidas de urgencia que se están haciendo. Luego también vamos a identificar algunas formas de reducir emisiones en varios sectores. No vamos a profundizar porque lo haremos más adelante, en sesiones más adelante, pero vamos a ver cómo el sector productivo, el sector industrial, son de los sectores que más contaminación o que más emisiones de gases de efecto invernadero están generando a nivel del planeta. Vamos a analizar de manera muy general el papel de los gobiernos o de las instituciones en la reducción de emisiones. Ahí vamos a ver de Costa Rica qué leyes se están haciendo, que se han promulgado para favorecer o minimizar el impacto del cambio climático. Y también, bueno, vamos a hacer un ejercicio personal que también va a significar elementos para esa construcción de ese plan de mitigación individual, que es calcular las emisiones personales en cuanto a CO2 se refiere. Y eso es básicamente lo que perseguimos en la sesión de esta semana. Entonces, ya entrando en materia, ¿por qué necesitamos mitigar? Bueno, la semana pasada y creo que las anteriores hemos hablado de datos precisos. Estos son datos que de alguna otra manera nos tienen que llamar la atención, y es que la atmósfera hoy en día contiene el 42% más de CO2 que al principio de la era industrial. O sea, desde la era industrial hasta nuestros días, nosotros nos hemos convertido en el principal agente contaminante que tiene este planeta. Digo nosotros, los seres vivos, o sea, son miles de años de estar en este planeta, pero cada vez somos más focos de contaminación. Entonces, este es un dato real y es ese 42% más de CO2 desde la revolución industrial hasta nuestros días. Y bueno, les pongo ahí un par de ejemplos. Hay una cuestión que le llamamos temor climático, es que no estamos haciendo lo suficiente y que muchas veces el cuestionamiento es, bueno, nuestros hijos van a enfrentarse a consecuencias de un cambio climático catastrófico, y si vemos películas, hay muchas, ustedes pueden meterse a Netflix y ponen películas o el tema de cambio climático en Netflix, por ejemplo, una de las plataformas más populares, pero me imagino que en todas las demás igual, y se encuentran una serie de películas, una variedad de películas que nos ilustran no solo el cambio climático, sino que también nos ponen de cara a decir, bueno, algo tenemos que hacer, y lo ponen un poco muy dramático, pero también existe ese temor climático, ¿verdad? Tal vez nosotros como generación decimos, bueno, ya no nos tocará, pero hay una responsabilidad social detrás de cada uno. Y bueno, cuando hablamos de acción climática, tenemos temor climático, es qué va a pasar con mis hijos o mis nietos, y la acción, el temor climático y la acción climática es, tengo que ver cómo hago para que reducir en mi casa, reducir en mi diario vivir diferentes cosas o diferentes elementos que me permitan a mí bajar esos niveles de todo lo que es producción de CO2. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a estar nosotros hablando. Lo envié con 1 minuto 36 segundos antes. Me había olvidado. Ok, tal vez Me tienes el micrófono encendido. Gracias. Listo, entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, esa es una gráfica, no se ve muy bien ahí, pero digamos que es una gráfica que usa el grupo intergubernamental de expertos sobre el tema de cambio climático para medir esas concentraciones de gases de efecto invernadero en el planeta como tal.
Que y dame un segundo. Les decía que esa gráfica es una gráfica, se las voy a compartir después para que la puedan ampliar y puedan verlo como más preciso esas mediciones, pero se habla que hasta el siglo XVIII las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero eran muy estables, o sea que mantenían niveles proporcionales a la población y a la cantidad de gente en aquel entonces, pero eran bastante estables entre los 270 y 285 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que bueno, antes de la revolución industrial, por llamarlo así, todavía éramos un planeta equilibrado. Recuerden que hablábamos, y yo les mencionaba la semana anterior la teoría de Gaia, que habla que el planeta es un planeta vivo y que muchas veces se autorregula o se autogestiona para poder mitigar los efectos que considere que son apropiados para estabilizar ese planeta vivo. Entonces, se habla que desde la revolución industrial, cuando empezamos ya a quemar carbón, las emisiones han ido aumentando y cada vez aumentan de una manera más rápida o más vertiginosa. Entonces, por ejemplo, se habla que en el 2013 el carbono alcanzó los 400 partículas por millón por primera vez en la historia. ¿Qué significa esto? Que estábamos alcanzando un número récord a nivel de las mediciones que se hacen de cambio climático. Si bien en el punto siguiente, cuando hablamos de la IPCC, son las siglas en inglés para hablar del grupo gubernamental de expertos que se dedican a el estudio sobre cambio climático. Es gente que está dedicada en diferentes puntos del mundo a trabajar el tema, a desarrollar el tema, investigar y hacer este tipo de mediciones. Entonces, este grupo lo que estimó fue que la concentración atmosférica, que lo vemos en la gráfica, no debía superar los 450 partículas o partes por millón para cumplir con el objetivo de los 2 grados. Recuerden que si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados o más, posiblemente eso sería la extinción de las especies, incluida la especie humana. Entonces, se habla de que, digamos, todavía estos expertos hablan de que 430 partes por millón estaría en ese rango de 1.5. Quizás, déjenme nada más dejar entrar aquí a este joven. Quizás los datos para nosotros son simplemente números, pero si fuéramos científicos y estaríamos analizando el comportamiento del clima y el comportamiento de los seres humanos, diríamos, algo no está calzando y algo no está bien. Y esto es una fuente tomada de NASA, o sea, que están trabajando, que están experimentando, que están analizando constantemente. Y al paso que vamos, dentro de las proyecciones que se hacen, se habla que para el 2040 podríamos alcanzar los 450 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que estamos en los últimos años incrementando la contaminación atmosférica en el planeta. Y estos no son datos, digamos, de revistas populistas sino que son datos científicos y que responden a grupos que están dedicados de manera directa en la investigación sobre temas de cambio climático. Ahora, dentro de lo que podríamos decir de cambio climático a nivel histórico, de cómo ha venido aumentando el CO2, hay una pequeña película que las voy a proyectar ahorita, que nos permite entender o conocer un poco más de cerca cómo se ha dado esa evolución histórica y cómo en los últimos años ha ido incrementando. Y si uno saca conclusiones, y si ustedes son estadísticos, pueden darse cuenta de que la evolución del clima cada vez va a ser más acelerado. Déjenme nada más volver a presentar para salir con el audio del computador. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren comentar algo, pues pueden abrir micrófonos. Nada más déjenme otra vez acá. Y me dicen si se escucha bien el audio del video.
Ahí me disculpan, pero tengo un vecino que está muy afanado golpeando el portón con el martillo, entonces van a escuchar un ruido normal en estos procesos. Ok, vamos a abrir esto acá. Tira esas gafas a la basura ahora mismo si quieres recuperar la vista. Eso es lo que escuché de un reconocido médico. For 250 years now, humans have Ok, no sé si ustedes están bien en árabe o en inglés, pero vamos a buscar los subtítulos por acá. Esperen un momento para buscar la configuración exacta. been burning coal, oil, and gas for energy. Fossil energy sources are in fact prehistoric woods, millions of years of stored solar energy. The exploitation of fossil fuels made the Industrial Revolution Ok, denme un segundo nada más para ubicar los subtítulos en español. O no hay problema en inglés. ¿Cómo anda el inglés de ustedes? Lo dejamos en inglés y así practicamos. Denme un segundo. Negativo, profe. El inglés mío está. Yo no me meto con él, él no se mete conmigo. Ok. Denme un segundo. years now, humans have been burning coal, oil, and gas for energy. Ok, vamos de nuevo con esto. Ahora creo que sí estamos por acá. Me dice si leen y escuchan, por favor. For 250 years now, humans have been burning coal, oil, and gas for energy. Fossil energy sources are in fact prehistoric woods, millions of years of stored solar energy. The exploitation of fossil fuels made the Industrial Revolution possible and has been providing us with continuous economic growth and technological progress. Yet this development has been causing threatening changes to our climate, the massive effects of which we are only just beginning to experience. By burning coal, oil, or gas, carbon dioxide, also known as CO2, is released into the atmosphere. To this day, CO2 emissions have been increasing dramatically. This is because, up until now, economic growth has also meant increasing use of fossil fuels. In just 250 years,
a very short time span compared to the Earth's history, humans have increased the quantity of CO2 in the atmosphere by around 40%. This is an alarming amount, bringing us to levels last seen on Earth 4 million years ago. The consequence is increasing warming of the Earth's atmosphere. Since 1750, the temperature on Earth has increased on average by 1 degree Celsius. If we continue like this, the CO2 content of the atmosphere will double, if not triple, in the next 100 years. The Earth will then heat up by a further 3 to 4 degrees. In order to stop this, mankind must put an end to releasing CO2 and other heat-trapping gases. CO2 accumulates in the atmosphere. This means the quicker we stop emitting CO2, the lower the future warming will be. If we do not act, there will be grave consequences. Already today, we are observing global effects such as shifting vegetation zones, rising sea levels, and extending periods of changing weather. Should climate change proceed unabated, it could lead to heavy economic losses, social upheaval, and migration of people across the world. We are facing a global challenge. All countries have the responsibility to reduce their CO2 emissions. Worldwide climate policy is crucial, and not just a matter for industrialized countries. Nevertheless, the US, China, and Europe, currently the biggest emitters of CO2 in the world, must lead by example. The 2015 UN Climate Conference in Paris was a breakthrough in international climate policy. 195 states committed themselves to protecting the climate and to reducing emissions step by step. The goal of the agreement reached in Paris is an emission-free society. In Paris, it was agreed to keep global warming to well below 2 degrees Celsius. This means that humankind has less than half of the amount of CO2 left to release compared to the amount it already put into the atmosphere. Our emissions budget is limited. The Paris Agreement commits industrialized countries to help developing countries to reduce their emissions and to adapt to climate change. Good climate policy making means striking a balance between competing interests, acting cooperatively, and sharing innovative concepts and ideas. The Paris Agreement can only be successful if it creates incentives for countries to commit ambitious action rather than wait for others to act. This is why some countries must lead in ambition and implementation. Germany and the European Union aim to be leaders by example. "76% of all greenhouse gases stem from energy production and use. That's why the use of fossil fuels, especially coal combustion, must be reduced as soon as possible. This means not only to shift to renewable energy sources, but also that residual emissions from agriculture, heavy industry, aviation and shipping need to be neutralized in the long term. Germany and the European Union play an important role in global climate protection. The EU is the third largest producer of greenhouse gases after China and the US, and it is responsible for 10% of global greenhouse gas emissions. 1/5 of EU-wide emissions come from Germany. The EU has committed to a 40% reduction in its emissions by 2030, compared to 1990 levels. Germany wants to achieve this goal as early as 2020. The Energiewende, the transition to low-carbon energy supply in Germany, is a technological, political, and societal project. If successful, it will be a role model for other regions. However,
there is a risk of Germany missing its 2020 emissions goal. Its dependence on coal power has barely been reduced over the last 10 years. In order for the Energiewende to show the way forward in climate protection, abandoning coal as a power source is among the most important steps to be taken. We know we need to act decisively now. The Paris Agreement provides a foundation to build on, and yet agreements mean nothing until they are acted upon. For this, we need creativity, bright ideas, courage, and leadership. International climate policy can only provide the conditions and objectives, but it is up to us to take action, and the time to act is now. Ok, si vieron en el video, básicamente es un extracto de cómo la evolución de la contaminación en el planeta se ha venido dando a lo largo de la historia. Entonces, el video es muy ilustrativo porque si vieron bien la gráfica es como la Tierra empieza a llenarse de edificios, a llenarse de construcciones, a llenarse de cosas, y eso es un poco lo que a lo largo de la historia, digamos, es cómo se ha venido dando este calentamiento global. Menciona el video el Acuerdo de París, que ya después lo vamos a leer, cuáles son esos acuerdos a los que llegaron los 195 países que se comprometieron en la reducción de las emisiones de CO2, pero que el video es muy ilustrativo. Entonces, puede ser que ahorita el mundo en sí necesite no solo ver un video, sino tomar conciencia de que el aceleramiento en materia de cambio climático es real. Y como les decía, el curso lo que busca es que ustedes tomen conciencia y a partir de eso empecemos a generar planes de mitigación a nivel personal y familiar en lo micro para después llegar a lo macro. Ok, esos son algunos datos científicos que ustedes posiblemente manejan mejor que yo, son más del área científica, pero que hablan, por ejemplo, que junto con el CO2 hay emisiones de otros tipos de gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso y el metano, y el llamado grupo de gases F, que son como los gases que no solo contaminan más rápido, sino que tienen una mayor incidencia de contaminación. Y muchos de estos son impulsados en procesos agrícolas, que todavía, bueno, ya creo que hay cada vez más regulaciones, pero hay muchos países que siguen utilizando este tipo de elementos en la producción agrícola, en la producción energética e industrial. Entonces, estos son tres grandes áreas en donde hay que sí o sí tomar acciones. Y es interesante porque ustedes, la mayoría de ustedes, está formándose en ingenierías que están en el área agrícola, en el área energética o en el área de la industria como tal. O sea, de alguna otra manera, la formación que ustedes tienen recibe un bagaje para poder comprender y entender esta dinámica. Otros de los gases de efecto invernadero dice que pasarían, este dato me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un documento de donde extraigo esta información, porque decía que incluso si nosotros los seres humanos dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, o sea, si a partir de hoy decimos ya no vamos a emitir un solo gas, el estudio habla de que pasarían cientos de años antes de que la mayoría de las emisiones humanas fueran eliminadas de la atmósfera. Entonces ustedes pueden imaginarse la cantidad de emisiones que hemos generado a lo largo de la historia, que aunque ahorita dijéramos, bueno, ya no más emisiones, esas emisiones que ya están en el espacio, en la atmósfera, van a pasar muchos años, cientos de años para poder eliminarlas. Y está, bueno, el metano, que es el CH4 para los que son amantes de la química, que es alrededor de 28 veces más potente que el CO2, mientras que el hexafluoruro de azufre tiene un potencial de calentamiento global de 23.000
500 veces mayor. O sea que también hablamos mucho del CO2, pero hay otros gases que son sumamente contaminantes, que no son tan comunes, pero que están ahí, que como datos científicos también tenemos que entenderlos dentro de esta dinámica de lo que estamos tratando de entender de la parte científica y sobre todo lo que yo tengo que hacer a nivel personal para mitigar esto también. Si tienen alguna duda o alguna observación, pues simplemente abren el micrófono porque no les puedo ver por acá. Ok, esto es una gráfica, lástima no se ve tan bien porque la recorté y la tuve que pegar ahí, pero en grande pueden ver cómo se ve la gráfica a lo largo de la historia, desde 1751 hasta el 2017, de cómo ha venido en aumento y cómo la tendencia mundial y regional de las emisiones de CO2 han venido en aumento. Entonces, si ustedes ven la gráfica, se ve una perspectiva de largo plazo y cómo va incrementando, y también en las regiones donde es más, donde se ha dado más este auge o este avance. Si recuerdan el video hablaba específicamente de China, de Estados Unidos, como dos de los de India, como los principales contaminantes. Entonces, las emisiones mundiales se dice que aumentaron en 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 1900 y un segundo para ver qué le pasa a este chico, Eddie, que no entra. Las emisiones mundiales aumentaron de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en el 1900 a más de 36.000 millones de toneladas 115 años después. Entonces, si ustedes lo ven en la gráfica, ven el crecimiento que tuvo eso. Entonces, vean que en 115 años hemos, no sé matemáticamente cómo sería eso, pero es aumentado exponencialmente la contaminación a través de las emisiones de CO2. Y bueno, ya en los datos del 2014 al 2017, aunque se habla de que del CO2 se estabilizó, una estabilización aproximadamente, sin embargo, recientemente, según la IPCC, que es la encargada de velar por la investigación en el tema de cambio climático a nivel mundial, se habla de que el aumento, se ha dado un aumento del 2.7% en el 2018. O sea, estuvimos ahí en un parámetro interesante. Traté de buscar las mediciones de gases producto después de la pandemia, porque en buena teoría, y yo sin ser científico, asumo que en tiempo de pandemia los gases de efecto invernadero debieron haber disminuido exponencialmente, pero no logré conseguir ese dato y todavía sigo buscándolo. He hecho un par de consultas a ver si los logro conseguir para compartírselos, porque sería interesante ver cómo la paralización del planeta por algunos meses, cómo eso pudo haber impactado de manera positiva el ambiente. Entonces, eso es un dato que se los debo, que lo estoy tratando de localizar para tener esa información y se las compartiré en cuanto las tenga. Ok, ¿qué otros datos para que ustedes después puedan irse a trabajar a la clase de esta semana? Ok, las emisiones anuales de CO2 por país, ya el video se los mencionaba ahí, que Estados Unidos, que Rusia, que India, Indonesia, Brasil, ahí los pueden ver, lo que está en rojo, igual abajo pueden ver las cantidades, las toneladas de CO2 producidas por estos países y es un crecimiento exponencial. Entonces, si ustedes ven los países que están generando mayor contaminación, son los países que tienen una economía más beligerante, digamos, una economía con mayores posibilidades de desarrollarse y también de generar. Entonces, pareciera que los que más contaminan son algunos, perdón, y los que nos toca mitigar somos otros, porque ahora hay mucha venta de CO2 o compra de CO2 a través de la siembra de árboles y eso lo vamos a ver en proyectos regionales que se están dando en América Latina y en el mundo. Pero también, entonces, en esa gráfica pueden ver cómo estos países son de los países que más contaminación tienen, pero también son países que han ido tomando conciencia en algunos temas y están haciendo ciertas modificaciones, ciertas variaciones en su diario vivir para disminuir también esa cantidad de emisiones de CO2. Para entender una perspectiva global y profundizar, digamos, un poco más de las emisiones de efecto invernadero, este video es un poco más corto, pero sí quiero que le pongan atención
porque resume un poco lo que les estoy contando de las emisiones de CO2 a lo largo de la historia. Espero que este sí traiga subtítulos. No era el problema. Every year, the Global Carbon Project publishes data on carbon dioxide emissions from fossil fuels. Emissions must rapidly fall towards zero to reduce the risk of dangerous climate change. The United States is the world's second largest emitter. In 2017, its emissions are projected to fall 0.4%, a smaller reduction than the previous decade. In Japan, the sixth largest emitter, emissions have been falling recently. In the world's largest emitter, China, this year emissions are expected to grow by over 3% after falling for 2 years. Coal consumption is on the up, even with China's rapid expansion of renewables. In India, the fourth largest emitter, emissions have grown about 6% per year in the last decade, but are expected to grow only 2% in 2017. This slowdown may be short-lived only. Emissions have been declining in Russia, the fifth largest emitter, in recent years. Emissions decreased in the last decade in Europe, the third largest emitter, but remained stable in recent years. Declines in coal use have been offset by gains in oil and gas consumption. Across Africa, countries are developing fast and emissions are slowly growing from a low baseline. In South America, emissions could be beginning to fall. Australia is among the top emitters per capita. The gradual decline in Australian emissions has reversed in the last 3 years. Globally, after nearly no growth for 3 years, emissions are expected to grow 2% in 2017. This is very concerning. Stronger policies are required to ensure emissions peak and fall rapidly. For a decade, emissions in 22 countries have fallen while their economies keep growing. These positive trends need to intensify and spread quickly for the world to reach net zero emissions around 2050. Ok, otra vez este video lo que trata es de ilustrar, de toma de conciencia de lo que estamos hablando en esta clase de esta semana para que ustedes puedan después analizar. Igual, cada uno de estos videos reúne información científica sumamente valiosa. Ustedes pueden ver desde la gráfica que se plantean los diferentes elementos de países que es urgente que tomen medidas, que tomen acciones. Eso es en lo macro, pero nosotros a nivel de curso no solo vemos lo macro, sino lo micro. ¿Qué estoy haciendo yo en mi entorno para ver qué cosas o qué posibilidades puedo hacer yo para cambiar? Entonces, ¿qué podríamos decir que hemos aprendido con todos estos elementos de cambio climático? Bueno, que la única forma en que nosotros podemos colaborar o minimizar los riesgos del calentamiento global va a ser a través de la mitigación. Y la mitigación de cómo reducimos nosotros las emisiones o aumentamos los sumideros de carbono, que sumideros de carbono van a ser, por ejemplo, los bosques o la capacidad que tengamos de regenerar los bosques o crear bosques también cada vez más. Entonces, al ritmo actual, las emisiones alcanzarían una concentración global que reduciría a 2 grados el calentamiento global hacia finales de la década del 2030. O sea, estamos si esa proyección se mantiene, estamos a muy pocos años de estar enfrentándonos a situaciones climáticas
muy difíciles y muy duras. Venimos saliendo en el país de una situación de desgracia producto de una tormenta y de lo que provoca un derrumbe y bueno, todo lo que ya ustedes conocen que pasó este lamentable accidente el fin de semana, pero que también uno podría decir, bueno, hay lluvias desproporcionadas que están cayendo cada vez más y son más intensas. Todo eso tiene que ver con estas variaciones y con todo este fenómeno del cambio climático que no es normal. Habrán decisiones personales o políticas, digamos, que no se tomaron en algunas cosas, pero que sí también tenemos que tomar en cuenta que hay algo a nivel general que nos está llevando a esto. Entonces, tomando en cuenta que la infraestructura en la que invertimos hoy en día tiene una vida útil de alrededor de 30 años, dice que sería necesario hacer cambios ahora para ver una reducción en las emisiones de futuro. O sea que es hoy el momento de hacer variaciones, que hoy es el momento para hacer cambios, para empezar a ver situaciones o para empezar a generar elementos de mitigación en el tema de CO2. Y bueno, que las reducciones de emisiones no significan que el desarrollo socioeconómico vaya a ser más lento. De hecho, se habla mucho de que muchos países desarrollados evitan hablar del tema de emisiones para no bajar su sistema productivo. Sin embargo, no es sinónimo de que si yo voy a bajar las emisiones de CO2, voy a disminuir la producción. Se puede llevar un equilibrio, se puede llevar un elemento de la mano. Ya la semana pasada algunos de ustedes daban ejemplos en algunos sectores productivos de cosas que se están haciendo que ayudan a mitigar. Y bueno, aquí abro para el debate la pregunta o las preguntas que vienen ahí. ¿Cuál es la situación en Costa Rica y qué señales ven ustedes de cambio económico hacia el desarrollo de bajar las emisiones de carbono? Y aquí básicamente les pregunto si, por ejemplo, han escuchado ustedes o conocen ustedes de situaciones en Costa Rica que ayuden o que estén ya generando nuevas ideas, nuevas propuestas en el tema de reducción de CO2. ¿Hay alguno o alguna que escuchó, que no ha escuchado o alguien que diga no, definitivamente no, Costa Rica desconozco totalmente si se está haciendo algo? Supongo que todos, que ninguno ha escuchado porque ninguno está hablando. Cuéntenme si hay alguno que conoce de alguna. En Costa Rica es, profesor. Sí, a nivel país, si tienen algún conocimiento a nivel de CO2 de elementos que se estén haciendo en la actualidad. Ya, yo he visto que se está impulsando mucho el uso de carros eléctricos para mitigar un poco las emisiones de gases. Y también el tema de la restricción vehicular, que lo que intenta hacer es también reducir un poco la acumulación de gases en las ciudades, en el GAN más que todo. Ok, sí, esos son algunos elementos, pero quizás que no responden directamente al tema de responsabilidad a nivel de cambio climático. Dentro de una de las actividades de esta semana es que ustedes se den a la tarea de hacer investiguen un poco a ver si a nivel de leyes Costa Rica ya generó alguna ley específica que busque generar este tipo de protección a nivel de CO2. Entonces, esa va a ser una de las tareas que nos quedan ahí en el campus. Entonces, es interesante porque hablábamos de los objetivos del desarrollo sostenible, que es al 2030, los compromisos que se adquirieron por los estados, y también el hecho de que tenemos unas variaciones en las políticas, a veces dependen mucho de cada gobierno, sin embargo, a nivel de estrategias políticas, hay países que han demostrado tener algún grado de conciencia social, incluso desde las poblaciones más pequeñas. Bueno, aquí en la presentación yo igual se las voy a dejar, pero hay un caso, digamos, de niños y jóvenes en Canadá que en el 2019 hicieron una huelga y presentaron una demanda contra el gobierno porque se sentía o porque estaban violando los derechos constitucionales a la vida, a la libertad y a la seguridad. Entonces, estas poblaciones
infantiles y adolescentes tomaron la decisión de demandar al Estado canadiense porque estaba irrespetando o promoviendo industrias que lo que hacían era desarrollar a través de los combustibles fósiles y ponían en riesgo todo lo que era el calentamiento global. Eso pasó más o menos en octubre del 2019. Ustedes pueden buscar ahí informaciones en Canadá. Entonces, hay acciones que toman los gobiernos y si los gobiernos no las toman, los pueden tomar los ciudadanos demandando a los gobiernos para que tomen acciones en campos específicos. Ustedes, otra vez les repito, el fin de semana vieron cómo muchas familias perdieron su hogar también, producto de las inundaciones. Entonces hay una mala planificación, una mala previsión de los entornos, de los espacios y eso aunado también al cambio climático nos obliga a todos a tener que tomar acciones. Entonces les pongo este ejemplo de los niños y jóvenes en Canadá porque es un ejemplo muy recalcado a nivel mundial de que también sí se pueden hacer cosas, que a veces no tenemos la iniciativa o el deseo de hacer, pero sí se pueden hacer una serie de cosas que pueden cambiar un poco la dinámica de esto. Y bueno, hay una gráfica que quería mostrarles de acciones que sí están tomando algunos gobiernos, por ejemplo, en el tema de los carros que ya mencionaba el compañero, solo para que vean un ejemplo de algo que ojalá en Costa Rica pasara, pero que estamos lejos de esa realidad. Ok, un poquito de lo que habla es a partir de cuándo van a ser las prohibiciones de venta de automóviles alimentados por combustibles fósiles. Estos son los países más, digamos, que han tomado acciones ya. Por ejemplo, Noruega para el 2025 ya no va a circular en Noruega ningún automotor de combustión fósil. ¿Qué significa eso? Que tendrían que tener algún tipo de medida alternativa para poder circular. Entonces piensen dónde van a venir esos carros de Noruega que son de combustión fósil, posiblemente América Latina, desgraciadamente. Países Bajos igual, para el 2025 es un estado de prohibición. Cuando digo prohibición total es que no circula ningún carro. Entonces tienen un tiempo de gracia para que las personas de aquí hasta el 2025 se deshagan de su carro y pasen a automotores eléctricos. En India están en consideración que para el 2030 sea la prohibición, sin embargo todavía no hay un acuerdo gubernamental para decir es a partir de esa fecha. En Escocia, en el 2032 es la fecha máxima para eliminar los carros de combustión fósil. En Francia en el 2040, en Reino Unido en el 2040. China, que es uno de los principales contaminadores de este planeta, y ustedes ya lo vieron en los datos y en las mediciones de esta presentación, hay una línea de tiempo en desarrollo, o sea, están considerando, están analizando, están viendo a ver. Y en Estados Unidos, el único estado que está considerando, digamos, ese cambio a la totalidad es California, o por lo menos que lo está valorando. De ahí en fuera todavía no hay, digamos, datos específicos que hablen de países, por ejemplo, que digan a partir de tal fecha. Por ejemplo, en Costa Rica, lo más que tenemos son créditos un poco más accesibles para la compra de carros eléctricos, pero todavía no es una decisión. Son ejemplos aislados de ciudadanos responsables que dicen vamos a hacernos de un carro eléctrico para colaborar. Pero esta gráfica quería mostrárselas para que vean que ya hay países que están tomando acciones que van a ayudar a mitigar también, pero son esporádicas y muy pocas. Ustedes pueden ver que falta mucho a nivel de estos países y obviamente a nivel de nuestros países en América Latina aún más. Y mi preocupación es que posiblemente en el 2025, 2030, muchos de esos carros van a terminar en países del tercer mundo, empobreciendo y contaminando más. Entonces es un poco complejo el análisis, pero es la realidad en la que estamos inmersos. Ok, básicamente lo que quería mostrarles era esa presentación como un análisis de por dónde vamos. Ahora, si ustedes se meten a la clase de esta semana, van a encontrar en la clase que se llama Fundamentos Científicos del Cambio Climático y Mitigación, van a encontrar un documento que se llama, como se los pongo siempre, en nuestra clase de hoy, en esa
en este documento ahí hacen una lectura rápida de la clase con elementos, con observaciones concretas de lo que para mí creo que es importante resaltar en el tema de esta semana. Viene un recurso que se llama El cambio climático es una realidad, que es un documento que plantea lo mismo desde el área científica, que no es un cuento, que no es una historia, sino que es algo real. Y viene también un par de ejercicios que dejé ahí. Estos ejercicios, solo para clarificar, no es que los tienen que hacer y entregarme algo. Por ejemplo, en el tema de huella de carbono, que es una de las actividades que viene en el campus, y déjenme proyectarles acá, es un ejemplo, no tienen ninguna puntuación, pero sí les va a servir a ustedes cuando generemos ese plan de mitigación individual o familiar. Entonces, me refiero a estos. Entonces yo les dejé ahí una dirección electrónica donde ustedes pueden medir la huella de carbono, su huella personal con una serie de datos y elementos que le pide la aplicación, pero hay una más completa que yo les dejé en las actividades. Hay una actividad que se llama Me cuestiono y respondo. Esta tiene un valor de un 5% y esta sí tiene calificación para la nota. Las otras dos son tareas que van a hacer ustedes ahí, que no tienen una puntuación específica en porcentaje, pero sí las tienen que desarrollar porque al final, digamos, dentro de los rubros hay un rubro que se llama participación en clase y esa es, la idea es que los tengan ahí, pero estas son muy de formación. Entonces, uno se llama política de mitigación, que era la que yo les decía, esta es de formación, básicamente, donde ustedes van a buscar en Costa Rica cuáles son las leyes que encuentran. Si en Costa Rica no encuentran leyes específicas que digan que se están tomando acciones en materia de CO2, entonces ustedes dicen, bueno, lo más cercano a Costa Rica es en Guatemala. En Guatemala se tomó, el Estado tomó la decisión de hacer tal cosa. Entonces, primero Costa Rica, pero si no encuentro nada en Costa Rica, busco en un país, en el país más cercano a Costa Rica. Ojalá que no tengan que salir de Costa Rica para encontrar esto. Entonces, lo que hacen es, se van al Padlet y en el Padlet van a crear esa etiqueta personal, le ponen el nombre y escriben en Costa Rica, voy a inventármela, en Costa Rica, la ley 7500, como aquí somos un país muy legoleyo, esta ley dice que en Costa Rica se van a eliminar los carros de combustión fósil a partir del año 2050. Qué sé yo. Entonces pongo eso, pongo la referencia de dónde tomé la información, eso es importante. La referencia sería, bueno, lo tomé de la página de la NASA, la página de la Asamblea Legislativa, la página de, se hacen la referencia y lo publican. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta etiqueta. Básicamente. Y la otra actividad, o sea, estas actividades, una vez que que hayan desarrollado este ejercicio, este es la medición de la huella de carbono. Este es un ejercicio muy interesante porque les va a servir a ustedes, y ya lo haremos la próxima semana, después de que veamos los elementos de Carta de la Tierra, de qué cosas puedo hacer para elaborar un plan de mitigación a nivel personal y familiar. ¿Qué acciones o qué cambios podría generar yo? Para eso es importante generar y conocer nuestra huella de carbono. Esta se llama Climate Hero de Carbon, una calculadora de carbono neutralidad, digamos, de cómo leerlo. Esta está en inglés, pero es sencilla. Las preguntas que vienen son como el inglés Profe. básico que uno adquiere en el cole. Sí, dime. Qué pena, es que estoy aquí en la plataforma y ¿en qué parte está esa tarea? Tema 4 es o tema 5. No, estamos en tema 3. Tema 3 es, bueno. Ujú. Entonces, esta es simplemente ustedes, yo les recomiendo que la hagan en inglés. Si tienen dudas, ahí busquen un traductor. Hay muchos en Google. Hay un DPPL que es un traductor de un 80% para los que no dominan el inglés a full. Entonces, sin embargo, si alguien dice, no, yo no la quiero hacer en inglés porque no quiero y no entiendo o lo que sea, entonces está esta otra calculadora de carbón, se llama Footprint, que esa está en español, es un poco más limitada, pero si ustedes se meten a esta, simplemente le dan Start y ella los va a llevar a la página de la aplicación en sí. Ustedes le dicen
iniciar el test. Las preguntas realmente son muy sencillas. Ustedes ponen su nombre y al final el sistema les da un reporte de cómo están ustedes en su huella de carbono, y lo que hace es una medición en mis usos de transporte, si estoy utilizando bus, si utilizo carro, cuántas veces a la semana, si hago algún viaje al año fuera del país, cuánto viajo, o sea, hace ese balance, hace el balance de energía que tengo en mi casa, si tengo energía eléctrica, cuánto consumo, o sea, son preguntas muy básicas, son varias preguntas y es una medición grande, tienen que sacar el ratito para hacerla, pero al final le genera un reporte. Y ese reporte les dicen a ustedes qué tan amigables están siendo ustedes con el entorno, con el ambiente. Entonces, una vez que yo le doy el nombre, bueno, ahí deciden ustedes qué sexo quieren ponerle, pero empiezan con las mediciones. Y lo que les dice es que lo que busca es generar, digamos, esa forma de cómo nosotros vamos mitigando. Esta es muy completa, pero está toda en inglés. Entonces, si yo empiezo el test, ella me va a ir llevando pregunta a pregunta sobre eso. Eh, por ejemplo, aquí empieza a hablarme de la casa, cómo está mi casa. Entonces yo voy a empezar. Me pregunta cuántas habitaciones tiene mi casa. La ventaja que tiene, si una vez que ustedes ingresen y ponen la información en la aplicación, les mantiene eso abierto. Entonces ustedes dicen cuántas habitaciones tiene su casa. Viene el tipo de residencia en la que ustedes están, el tipo de casa, y ustedes escogen eh, cuál es puede ser que ustedes estén viviendo en un flat, en un apartamento pequeño o en una casa sencilla. Entonces escogen y ahí lo van llenando, y esto es muy personal. Entonces esto no es que lo vamos a ventilar con los compañeros ni nada, sino que es de ustedes para que tengan claridad en información real a la hora de generar un plan de mitigación personal. Yo parto de datos reales. Si yo digo, bueno, tengo que cambiar todas las bombillas de mi casa porque es lo que está consumiendo mayor energía, eso va dentro de mi plan de mitigación personal y familiar. Entonces, esto es importante. Esta es muy sencilla de completar. Ahí ustedes pueden ir viendo la pregunta a pregunta. Sí está en inglés, pero son preguntas muy sencillas, muy básicas del inglés que recibimos todos en el cole. Y si alguno tuviera dificultades, pues pueden buscar traductores. Hay un traductor que les recomiendo si van a hacer la de inglés, que se llama este traductor, se llama DeepL, tiene un porcentaje altísimo de coincidencias, o sea que no les va a dar. Ustedes saben que cuando ustedes hacen una traducción no es un 100%, pero ronda, digamos, el gratis entre un 75 y un 80%, y si ustedes lo tuvieran de pago, están por arriba del 93% de similitud. Entonces, esta es una opción que tienen ahí para estas dos. Y la actividad 1, esa actividad básicamente es una actividad que parte de esa medición de huella de carbono muy general, y luego responden 3 preguntas básicamente sobre esas mediciones que ustedes hacen del traslado, el gasto que ustedes hacen en consumo de CO2 en su transporte, ya sea al colegio, si ustedes todos los días van a su trabajo en carro, cuántos kilómetros gastan. Es un ejercicio muy sencillo de hacer, y al final contesta 3 preguntas que tienen que ver con ese mismo ejercicio que hicieron. Y también les dejo aquí en el campus, yo lo puse así como un documento que se llama Insumos para la elaboración de un plan personal. Es un plan, no un plan personal y familiar para la reducción de la huella de carbono. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí les dejo algunos datos: qué es la huella de carbono, un video explicando cómo es, por qué hablamos de mitigación de huella de carbono. Les pongo un ejemplo que el que más me gustó de los que encontró es uno elaborado por la Unión Europea, y también les dejo algunos enlaces. Estos son enlaces, ahí pueden ver. Si ustedes cliquean, se van a algunos enlaces que les dan algunos consejos o cosas o tips para hacer o crear un plan de ahorro energético o impacto de CO2. Entonces, esto no es una tarea en sí, pero este documento es importante que ustedes lo lean y tengan ahí insumos, porque cuando elaboremos ese plan, ustedes pueden tomar de ahí algunas ideas para implementar en sus hogares, implementar en sus casas. Y yo asumo que ya ustedes tienen un montón de procesos a lo interno del hogar, pero si no, la idea es que vamos a crear ese plan
Si viven solos, ese plan personal. Si viven con su familia, sería un plan personal y familiar que ustedes puedan elaborar de una manera técnica, pero algo que me sirve también en el hogar para no solo colaborar y mitigar el impacto del cambio climático, sino para generar estrategias en mi hogar de poder tener un cambio estructural que me ayude no solo a ahorrar, sino también a poder mitigar, y que lo que estamos haciendo es tomando conciencia en este sentido. Y esa sería la introducción. Ahora los invito a que puedan irse al campus a trabajar. Sí, por favor, antes de salir de la clase, necesito que me anoten el nombre y los 2 apellidos en el chat de esta misma, en el chat de la clase, no en el del WhatsApp, porque posiblemente alguien puede hacer trampa y no estuvo en la clase y se anota ahí. Entonces, de los que están aquí, yo ya tomé una foto del pantallazo de la clase con los nombres que aparecen, pero me anotan el nombre y se pueden ir a trabajar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, pues buenas noches y nos vemos la próxima semana. Espero que la compañera que está en Brasil pueda acompañarnos, porque habíamos hablado que sí. Y yo Ok. les... Sí, Vieras que yo estoy en el campus virtual y no me aparece ninguna actividad aún en la clase en el tema 3. Y bueno, estaba revisando las cosas y tampoco las que nos estabas mostrando. no te aparecen. Ok, déjenme chequear nada más. Puede ser que sea por horario, porque estaba para que las pudieran ver a partir de la clase, pero déjenme No, chequear. Yo estoy A mí igual, me profe. sale un foro y una mesa redonda. sí, pero en el tema 5. Ah, sí, aquí estamos. Ya las ¿Qué pueden tema ver. es? En el tema 5, ¿en cuál estamos? Es que no me ubico yo. 3, está en semana 3. Sí, guíense por Semana 3. semanas. Esta es semana 3. Clase Ahí las 3. tienen, ya las tienen disponibles. Para volver a cargar. por Pueden favor. chequear para que me digan si ya las pueden ver. Profe, ¿Alguno que Profe, me ¿me diga si ya las pueden ver, por favor? profe, ¿me escucha? Gente, Perdón, no, es que escuché como 3 voces del más allá. Ok, ahora sí, las Profe, pueden ¿sí me ver. escucha? Sí, Profe, una pregunta, ¿me escucha? sí, señor. Profe, bueno, la compañera Jordany está conectada aquí conmigo. Entonces no sé si, digamos, como ella no va a salir conectada porque nos conectamos los dos de la misma compu. No sé si Pones el ella. nombre de los dos en el chat, el tuyo y el de ella. Nombre y apellido. Gracias. Ok, listo, profe. pero ahora, Aquí me sale lo de la huella, mi huella ecológica y las demás actividades de la clase 3. ok, ahora sí las tienen ahí. Ok, Sí. voy a terminar. Sí, es que estaban por horario pero ya ahora sí creo que sí están disponibles. Si alguien le da problema, inmediatamente me pone un mensaje para chequearlo, pero en buena teoría está ahí. Traté de simplificar con lenguaje sencillo qué es lo que necesitan, pero si alguien tiene dudas, me lo hacen saber. Sí es importante que lean, chicos, la clase y los documentos que están ahí, y si una vez leído no comprenden, pues yo con todo el gusto saco el espacio, el rato, y si nos tenemos que volver a conectar, lo hacemos, no hay problema. Pero chequeen ahí, me dicen, primero lean la clase y los documentos que hay que trabajar. Bueno, profe, gracias. Ok, Chao, nos profe, vemos. gracias. Buenas noches, Hasta que estén luego. bien. Acuerdo, profe. Cambio Chao. fuera. Buenas Bueno, noches. profe. Chao, se cuidan. Bueno. Gracias, profe. Oiga, profe, gracias. Chao, nos vemos.